Parece que la pobreza fuera un consuelo. Y sí, bueno, todos los latinoamericanos, ¿cuál es el consuelo de los argentinos? Y Latinoamérica está peor. Los otros somos pobres, antes. ¿Sí? Antes teníamos el decir, bueno, pero en realidad nosotros somos un faro que ilumina Latinoamérica, porque tenemos menos pobreza, crecemos más, hasta que empezaron a despertarse el país que está al lado, que siempre nos reíamos que era una lonjita, los vecinos del cobre, ¿sí? Que nos empezaron a pasar, los brasileños dijimos, bueno, pero esto, con el alfabetismo que tienen que preocuparse por el hambre, ¡bum! Cuando nos dimos cuenta, ¿no? Nos pasó el colectivo y no nos dimos cuenta. Y eso de la frase que nosotros tenemos, yo, argentino, yo no fui el país del fraude electoral, dice el libro. ¿Por qué dice el país del fraude electoral? Porque siempre hubo alguien que contó mal en la mesa dura. Todos los presidentes de mesa deberían ir presos. Porque a Menem nadie lo votó, a De la Rúa nadie lo votó, a Cámara nadie lo votó. Por lo tanto, que el que contó mal. ¿O no? Porque todos dijimos, oh no, ¿quién lo votó Cámara? ¿Quién lo votó Menem? ¿A quiénes no? ¿Tampoco? ¿O no? Vino Cristina, gana por el 50%. Uno va a los bares y dice, che, y sí, no sé quién lo habrá votado. 800 personas, nadie lo votó. Entonces cuentan mal, pero no es que cuenta mal esto de la mesa de gobierno. Todos contaron mal. Eternamente. Y uno dice, ¿el fraude electoral cuándo era? Y era la época antes de Sáenz Peña. Cuando el voto no era secreto. Mentira, siguió siendo. Porque vieron que decimos, yo no fui. Ah, no, yo no fui. No. ¿Vieron lo de la me reí el otro día con lo de la barrera, el accidente de la barrera? Pasaban los autos y decían, qué mal el colectivero que no para. Sí, decía qué mal será. Y habían pasado ellos hace un minuto, la barrera baja, pero lo que se paraban y crucificaban al que estaba pasando atrás. El famoso yo no fui. Es decir, ¿quién maneja mal? El otro. Yo no. La culpa del otro. Y después, bueno, cosas del tango que están aquí en el libro, que es alguna frase que nos quedan, hacete amigo del juez, lo mismo un burro que un gran profesor. Y la otra de Discépolo y Cambalache, que no fue un gil. Entonces tenemos muchas frases, algunas dentro, que cuesta levantarlas, ¿no? Cuenta darnos cuenta de que en algunas cosas nos genera un poco de daño. Y aún dentro de esa frase o enseñanza que tuvimos, una es el granero del mundo. Aquí hay algunos muchos jóvenes, pero a los que son un poquito más grandes, el granero del mundo nos decían, en la primaria y la secundaria nos decían, somos el granero del mundo. Somos el granero del mundo. Tranquilo que acá tiramos algo en la tierra y se levanta. Tiro dólares, se levanta. ¿Sí? Tiramos piedra, la piedra crece. Acá hay mucha gente que es del interior y en el interior nos decían, vos tirás algo en acá el humus, nos decían. El humus. El humo de la tierra esa negra, lo que tiráramos crecía. Por lo tanto íbamos a poner un auto y salía, tiramos un avión y salía el Pampa, salía el Pucará. Íbamos a ser buenos en todo porque la tierra era buena. Ahora que no faltaba la lluvia, porque lo que nos faltó siempre fue un indio que hiciera la danza de la lluvia. Porque los años que no llovía, aquí era crisis. Dependíamos de eso. Es decir, ¿de qué dependíamos? Sí, la tierra era buena, pero si no nos llueve como ahora, si no llueve, estábamos sonados. ¿Y qué pasó con ese granero del mundo que tantos nos decían que era el granero del mundo? ¿Qué era ser el granero del mundo? Era ser el supermercado del mundo. Todo el mundo iba a comprar carne, maíz, trigo, lo compraba de Argentina. Al principio del siglo XX, Argentina, el 64% del maíz mundial salía de Argentina. ¿Sí? O sea que era el gran supermercado mundial de Argentina. Ese 64% pasamos a 1952, ya era el 21%. O sea que cuando nos contaban en 1980 que éramos granero del mundo, nos estaban mintiendo. Ya nos estaban mintiendo. Nos estaban diciendo que éramos más ricos de lo que realmente éramos. Del 40% de la carne vacuna mundial la proveíamos nosotros, para 1950 ya era la mitad, ya vamos a ver después qué pasa con esto, pero casi la mitad de los asados que se comían en el mundo, ¿sí? Los proveíamos nosotros. ¿Y qué pasó con el resto? Con el trigo y la harina, actualmente, para 1950 lo que hacíamos casi la mitad de lo que se exportaba mundialmente, solamente el 10%. O sea que para 1950 ya no éramos el granero del mundo, sin embargo seguimos teniendo ese equilibrio. Y los chilenos nos critican mucho porque dicen que nuestra educación siempre fue nosotros somos ricos. Y la educación de ellos fue siempre nosotros somos pobres. Por lo tanto, el que trabaja desde la pobreza dice tengo que esforzarme para llegar a algo. Y sin embargo nosotros siempre trabajamos tranquilo que todo va a funcionar bien. Les decía que ya les iba a comentar algo de la carne. Y
Les cuento un poco algunos de los casos que cuenta el libro, que me parece... Australia, para 1900 nosotros éramos más ricos que Australia. ¿Sí? Nosotros éramos más ricos que Australia. ¿Vieron el abierto de Sydney para que le guste el tenis? Imagínense que si era el abierto de los Estados Unidos. El abierto de Argentina sería, ¿sí? En lugar del abierto de Sydney sería el abierto de Estados Unidos. Imagínense Australia, uno de los países más ricos del mundo, nosotros éramos más ricos. Nosotros exportábamos 4 veces más que ellos en 1935. Ellos se unen a Estados Unidos, se unen comercialmente con Estados Unidos, que era el país que estaba creciendo. Nosotros nos unimos con otro país, que es Inglaterra, que era una estrella, pero era una estrella que estaba cayendo. Era el líder, había sido el país líder, pero estaba descendiendo. Les comentaba que exportaba 4 veces más en 1925. Pasamos al doble en 1955, así que todavía estamos más arriba. En la carrera tortuga contra liebre nos alcanzaron en 1970. En 1990 ya Australia exportaba 3 veces más que Argentina. ¿Qué pasó ahora? En 2005 ya vendieron 4 veces más. O sea que aquellos 4 veces más que nosotros vendíamos, para el 2005 nos pasaron, no solo que nos alcanzaron, sino que ellos empezaron a exportar 4 veces más. ¿Quién es más rico? ¿Nosotros o ellos? La historia era así, digamos, ¿no? Si el que vende más, es más rico que el otro. O sea, hay muy poco negocio de decir, vendo menos y me mantengo siendo rico. El análisis con Australia es interesante desde el punto de vista de que no solamente per cápita, sino también en todos los indicadores, ya sea analfabetismo, porcentaje de inversión en educación, inversiones, todos fuimos cayendo. Al igual que íbamos cayendo en las ventas, íbamos cayendo en todos los demás indicadores que en algún momento fuimos más. ¿Qué pasó con nuestro comercio? ¿Qué pasó con nuestro comercio exterior? Vendíamos en 1942 igual que en 1912, se estancaron. Vendíamos, no nos adaptamos al nuevo mundo, digamos. Seguimos manteniendo un cliente que empezó a comprar poco. Inglaterra no creció tanto como crecían los demás países, por lo tanto, si le vendemos a alguien que no crece mucho, obviamente que ¿sí? Si nos buscamos un mal cliente, estamos sonados, digamos. Si hay un cliente que paga mal o que paga poco, estamos sonados. Y además, ¿qué no nos adaptamos? Empezaron el mundo a consumir otras cosas. Nosotros no limpiamos la aftosa y Australia sí. Nuestra carne tuvo problemas para ingresar a los mercados. Exportamos lana. Se dejaron de producir, se dejó de vender lana y nosotros seguimos vendiendo lana. Si usted dice, ¿cuál es el producto más exportado en 1900? No era carne, sino que era lana. Importamos lana y en un momento empezó a haber tela y después empezó a haber sintético. Y nosotros seguimos quilando a la pobre oveja y no se la vendimos a nadie. Era como vender sombreros hoy. ¿Alguno de ustedes tiene sombreros? Si no hubieran quedado exportando sombreros, fíjense cuántos tienen productos de lanas. Hoy o en invierno. Tenemos buzos, tenemos otro tipo de tela sintética, pero no tenemos lana y nosotros seguimos exportando 40 años más intentando venderle lana y lino a mercados donde ya no se vendía más. Pero eso lo pagamos caro porque no solamente veíamos estancamiento recién, sino que en el periodo 55 a 72 también se mantuvieron iguales y solamente en 1962 se superó lo de 1928. O sea que si tuviéramos que hacer un gráfico de nuestras exportaciones, son así, planas. Durante un siglo, casi muy importantes fueron planas, pero todos no crecieron, mientras que los demás crecían. ¿Quién iba a terminar siendo más pobre? ¿Quién iba a terminar siendo más pobre? Si analizamos el libro, si analizamos el dato del libro sobre el siglo XX, lo dividimos en 2 mitades, 1900 a 1950. De 1900 a 1950, el comercio mundial crecía relativamente lento, a 1,5. Imagínense que es a 1,5 anual. O sea que es como que daba pasitos cortitos, iba relativamente lento. ¿Sí? Imagínense que no había contenedores, no había mail para hacer compraventa, no había internet, ¿sí? No había un desarrollo importante en los medios de transporte para hacer esa movilidad. Y hay un quiebre dado por el fin de la Segunda Guerra, la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del GATT, por el cual todo esto genera que se desciendan los aranceles, un gran crecimiento del comercio internacional y hay un boom. Todo el mundo sabe vender, todo el mundo dice, ¿cómo hago para desarrollarme? Y tengo que exportar. ¿Cómo hago para desarrollarme? Tengo que salir a vender. ¿Quiénes fueron los países que estaban, para decirlo, fundidos o quebrados? Alemania,
Japón, ustedes dicen, ¿cómo?